¿Qué pasa en Tultepec, Estado de México? ¿Qué pasa con la pirotecnia en nuestro país? Son noticia cuando hay una explosión. 2 en el último mes, una de ellas de suma gravedad, quizá el segundo accidente, si así se puede llamar, más importante y de mayores consecuencias en cuanto a pérdidas humanas y materiales ha tenido esa comunidad mexiquense en los últimos meses. Sin duda hay varias cosas que poner sobre la mesa. La regulación que existe a través de la Ley Federal de Fuegos y Explosivos, que como le decíamos establece que es la Sedena la que otorga los permisos para que las familias que ahí viven y de eso viven puedan manejar y comercializar justamente los fuegos y los juegos pirotécnicos, por supuesto. Aquí voy a pedir un gráfico que preparó nuestra producción sobre este histórico que tienen los accidentes en Tultepec, Estado de México. Nos centramos porque es la comunidad por tradición en México que vive de estos materiales y de estos, obviamente, productos. Mire, 1998 es cuando se estableció el mercado, el primer mercado de San Pablito, y también cuando se estipuló en la Ley Federal de Fuegos Explosivos que sería la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese mercado se construyó justamente con la intención de tener en un mismo recinto a todos los que manejaban la pirotecnia y tener seguridad. Si vemos el gráfico, sí logró bajar los índices de accidentes ese mercado. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, ha habido picos de altas y bajas. Y nos sorprende mucho, desde el 2016 se han elevado de manera considerable. ¿Qué está pasando allá en Tultepec, Estado de México? ¿Qué está pasando justamente con el establecimiento de talleres clandestinos? Que le digo, son noticia justamente cuando hacen explosión. Aquí un recuento de los accidentes más recientes y más fuertes de los últimos años. Hace poco menos de una semana, 2 cuando mucho, Tultepec volvió a hacer noticia. Le hablaba yo de esa trágica explosión. Surgieron diferentes voces de cuáles eran las razones, de lo que se tenía que hacer. Incluso la Presidencia de la República, en voz de Enrique Peña Nieto, emitió un nuevo lineamiento justamente para regular la pirotecnia en el país. Estas son las tantas voces al respecto. Y para ese propósito he dado indicaciones a la Secretaría de Gobernación, contar con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y de las autoridades locales del Estado de México para realmente emprender todo un plan de acción que permita evitar hacia futuro que hechos como este, que han ocurrido ya en varias ocasiones en este municipio de Tultepec, se vuelvan a repetir. Por el momento vamos a suspender todas las actividades de pirotecnia en este momento, hasta que podamos hacer la revisión exhaustiva, podamos acreditar cada una de las autorizaciones que se han dado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay materiales que no se llevan, entonces en las clapalerías que nos venden el material, luego pesan. En la misma báscula pesan un material, pesan otro y otro. Se contamina. Entonces ese material viene contaminado. Entonces claro que uno llega aquí al taller y lo revuelve uno y no sabe uno lo que va a hacer, en qué momento la reacción. Implementar sanciones a quienes trabajen sin el permiso requerido y supervisar estrictamente la emisión y renovación de los mismos e implementar un protocolo de actuación entre los diferentes cuerpos de emergencia
para actuar en casos de incidentes. Cuando dijeron que había volado un polvorín incluso de la bajada, porque hay una subida más adelante, no sé si han checado ustedes que está una subida, subirás al cerro, ¿no? Entonces, hacia allá tantito, luego está la gasera. Imagínense que hubiera volado uno de esos de enfrente, de que casi está cerca de la gasera. Imagínense, hubiera volado igual la gasera. Tomar medidas ya que definan esta producción para bien de quienes habitan estos municipios, no solamente en este municipio, sino en los municipios donde se producen estos elementos. Y la idea es reunirnos con el fin de dar 3 opciones. La primera de ellas es, con el apoyo de la población, una revisión total de todos los establecimientos, no solamente de los que posiblemente estén irregulares, sino de los regulares. Para hacer el análisis, la exégesis de este tema, la pirotecnia en Tultepec, Estado de México, yo agradezco que nos acompañe Derek Isaac Cancino Aguilar. Él es director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio. Al contrario, pues tratando de entender qué es exactamente lo que está pasando. Quisimos justamente poner ese histórico, tanto de datos como ese gráfico que nos sorprendió muchísimo, cómo después de la construcción de ese mercado, San Pablito, se pudo contener un poco, hubo accidentes, etcétera, pero a fechas recientes vuelve a subir el pico de manera alarmante, me parece. Evidentemente hay que entender la pirotecnia, que siempre va a tener un riesgo. Decir que no es posible que explote o que reaccione, eso sería una falsedad. La realidad es que nosotros como Instituto de la Pirotecnia estamos redoblando esfuerzos para capacitar y que quienes tienen las manos, como se dice en el argot pirotécnico, en la pólvora, puedan tener la capacidad de salvaguardar la vida. Que si hay alguna reacción, si se cumple con las medidas de seguridad, esta no tiene que ser de las magnitudes catastróficas como las que vimos. Y más aún, si la persona que está ahí ve la reacción de algún producto, sabe que si se mezcla con algún otro puede reaccionar, puede generar que aumente su temperatura y que genere fuego, entonces, o una de dos, o sabe que se tiene que retirar y dejar que se consuma, porque entendamos también que en la pirotecnia no es como un incendio que se tiene que apagar. Cuando hay una explosión, esa se tiene que consumir. Incluso nosotros recomendamos a cuerpos de seguridad que en ocasiones material que no se le puede echar agua, se le echará tierra para que disminuya la flama del fuego, pero a fin de cuentas se tiene que consumir para que se erradique. Ahí es uno de los factores que nosotros estamos detectando. Muchas de las explosiones o es error humano o es una reacción de estos compuestos químicos. Ahí empieza nuestra tarea, el tener que reforzar capacitaciones y generar un uso responsable, un manejo responsable de los pirotécnicos. Claro, que uno te escuche y dice, bueno, ya están en la tarea de hacerlo, pero justamente revisando otra vez las cifras y los datos, piensa uno, bueno, es insuficiente. Me hablas de errores humanos y justamente yo preguntaba en la introducción a este tema, ¿reciben capacitación aquellos que van a manejar la pólvora? Porque sabemos que Tultepec es un pueblo de tradición pirotécnica. Sí. Lo aprendes prácticamente de padre a hijo, entre los tíos, etcétera. Yo me pregunto, por ejemplo, tú, me imagino que tu familia tiene esa tradición. No, nosotros, a mí obviamente, a pequeños y a grandes nos gusta la pirotecnia. Yo soy maestro en Derecho. Entendamos que una de las principales funciones, el que hoy estoy al frente del Instituto de la Pirotecnia, es que también hagamos cumplir un marco de legalidad. ¿Conoces el manejo de la pólvora, etcétera? Sí. Nosotros tuvimos la confianza del gobernador a partir del 16 de noviembre del año pasado de ingresar al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Siendo abogado. Siendo abogado. Pero entendamos. ¿Con qué conocimiento la dirección del instituto conlleva a salvaguardar un Estado de Derecho, a garantizar los derechos humanos de los trabajadores. La pirotecnia es una labor que está regulada y que a la luz de la Constitución pues se puede ejercer siempre y cuando sea dentro de la legalidad, que la legalidad la da la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a través de la Sedena. Dentro del instituto contamos con 3 subdirecciones. Una de normatividad, que viene siendo el aspecto jurídico, donde salvaguardamos que los pirotécnicos
puedan llevar a cabo sus labores. Por ejemplo, derivado de esta explosión, algunos ayuntamientos arbitrariamente, a los que sí contaban con un permiso de la Sedena y sí cumplen con las medidas de seguridad, les querían prohibir el veíamos trabajo. ahí la voz que se detienen en este momento todas las actividades justamente para detener esta ola de accidentes. Digo, finalmente, bueno, nos enteramos entonces que no manejas el tema como tal directo, obviamente el tema legal, para entender exactamente cuál es la función del instituto. El práctico. Hemos estado en los polvorines, caminamos hombro a hombro con los pirotécnicos, escuchamos y sabemos sus problemáticas, sus necesidades, sus inquietudes. Entendamos que es una tradición que va de generación en generación. Lo tenemos claro. La pólvora se conoce en el Estado de México desde la época colonial, cuando Hernán Cortés llega y empieza a fabricar la pólvora para los mosquetones. Sí, claro. Aquí lo que queríamos de alguna forma es entender cómo se dan estas capacitaciones, porque muchas veces, te decía, son oficios heredados, en el que toda la familia está involucrada, todo eso se supone que se tiene que regular. Lo que se evidencia en cada uno de los accidentes es que existen polvorines clandestinos. Irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la irregularidad se da en que puede ser un polvorín que esté, por ejemplo, en la zona de la Saucera, que es una zona que está destinada, que está alejada de la mancha urbana y que cuenta con las cuestiones físicas para que se desarrolle la actividad. La irregularidad se da cuando no se cumple con la normativa, que es que tenga del municipio un dictamen de conformidad, de Protección Civil del Estado, también un dictamen de Protección Civil, de nosotros como IMEPI, el realizar una visita, inspeccionar que se cumplan con las medidas de seguridad que señala la Sedena. ¿Cada cuándo se hacen esas revisiones? Una de dos, o cuando un permisionario va a hacer su trámite por primera vez, cuando se va a renovar, o cada 6 meses, que son cuando la Sedena hace su revista. Nosotros como instituto trabajamos aparte de lo que hacen las autoridades en cada uno de los ámbitos de sus competencias y permanentemente estamos realizando las actividades. Entendamos que Tultepec no es el único municipio con pirotecnia, son 62 municipios en el estado que atendemos a su vez para estar inspeccionando esas medidas de seguridad. Tenemos, como te lo decía, personal calificado, tenemos ingenieros químicos, ingenieros en calidad ambiental, urbanistas. ¿Hay un registro de talleres autorizados? ¿Hay un registro de cuántos existen? Sí. Y tomemos exactamente esto. Aquí los que no conocemos el tema y los que de alguna forma lo vemos de manera global, pensamos Tultepec, obviamente como toda la parte de estos poblados que menciona Derek Isaac Cancino Aguilar, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, se dedican a esta materia. ¿Existe entonces un registro, un censo de cuántos trabajan en ello? Por ley tenemos un registro estatal de pirotecnia, que una de las acciones que ha logrado esta gestión del 16 de noviembre a la fecha fue que mes con mes estamos actualizando con la Sedena a través de la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos el registro. ¿Por qué? Anteriormente cada 6 meses o cada año pedíamos informes, pero hay pirotécnicos que en el transcurso de ese tiempo pueden renovar, pueden suspenderse sus permisos, pueden cancelarlos también. Entonces, ahorita estamos logrando tener una información más actualizada. Tenemos ahorita 584 permisos dentro del Estado de México. Cuando uno piensa en talleres clandestinos o irregulares, como los llamas tú, Derek, piensa uno, bueno, está el taller, pero si la Sedena es la única que autoriza el tema de la pólvora, ¿de dónde sale la pólvora que manejan de manera clandestina? La Sedena otorga distintos permisos. Pero no proporciona el material. Hay un permiso para quienes comercializan estos materiales, la materia prima. Por eso nosotros invitamos a que el pirotécnico cumpla y vaya a comprar en esos lugares. ¿Existe mercado negro de pólvora en México? No es mercado negro como tal. Un pirotécnico, que también lo hemos detectado a través de los especialistas del instituto, por ahorrarse unos pesos, en vez de comprar un nitrato de potasio, que es una de las 3 compuestos que lleva la pólvora, en un lugar certificado, lo compra un nitrato de potasio que es de uso agropecuario, en una ferretería donde no requiere. No, porque ese nitrato de potasio va contaminado con otras sustancias. ¿Qué pasa con un taller que se le detecta esto? Bueno, si nosotros detectamos como autoridad,
en cualquier ámbito de gobierno, aunque sea la facultada nada más la Sedena, tenemos la obligación de que si es un hecho constitutivo de delito, demos parte a la autoridad, que en este caso es la PGR. ¿Es un delito utilizar una sustancia que no se puede? No, el delito es utilizar sustancias que son exclusivas sin un permiso. Lo que vendría siendo almacenar o producir pirotecnia sin un permiso general. Ese es el hecho constitutivo. También, y que si se puede a través de tomable auditorio, que puedan diferenciar y ayudarnos a nosotros como autoridades, si alguien tiene conocimiento que en una zona habitacional algún vecino, algún conocido produce o almacena pirotecnia, eso es un hecho ilícito, por lo cual requeríamos un mecanismo de denuncia para que la PGR pueda actuar y detener ese acto. Que estás pidiendo el apoyo del auditorio para denunciar que en una vivienda se maneja pirotecnia. ¿Esto no es común en Tultepec? ¿En los poblados? De la historia de Tultepec, en algún momento sí se realizaba la actividad dentro de casas, pero precisamente con cada una de las regulaciones y las instituciones que se han creado zonas como esta de la Saucera para que ahí se fabrique y se almacene. Aquí vuelvo a mi gráfico que me impactó tanto. ¿Qué está pasando entonces, si me hablas de regulaciones, de capacitaciones? ¿Qué está pasando para que ese pico haya subido tanto en los últimos años? Nosotros detectamos, después del trágico accidente de San Pablito, muchos pirotécnicos, por temor a las reacciones, a las represalias, como te digo, algunos son actos constitutivos de un delito, empezaron a almacenar producto de más en viviendas o almacenaron en la Saucera sin tener los permisos necesarios, y eso es lo que también nos puede originar que existan este tipo de accidentes. ¿Existen investigaciones al respecto? Ahí la autoridad correspondiente es o la Fiscalía del Estado o la PGR. Ahí te voy a decir, algo que nunca se había hecho era crear un instrumento legal para que los 3 órdenes de gobierno podamos actuar, pero sobre todo que podamos tener transparencia y ser medidos en base a los acuerdos y los resultados que se vayan tomando. El martes de la semana pasada se creó la Comisión Integral de Prevención en materia pirotécnica y eso es lo que buscamos. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué? Etcétera. Esa comisión como tal no ocupa presupuesto. Cada quien tiene un presupuesto destinado. Lo único que hay que hacer ahí es coordinar acciones de gobierno en el ámbito de cada una de las competencias para dar resultados. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Quién va a encabezar esa comisión, perdón? Ahí lo encabeza la Secretaría General de Gobierno. En base a la Ley Orgánica Municipal, es atribución del secretario poder coadyuvar con los diferentes entes de gobierno en beneficio de los mexiquenses. Muy bien. Pues yo agradezco muchísimo que te hayas desplazado hasta la Ciudad de México. Claro que para sí. tratar este tema con nuestro auditorio. Bueno, estamos pendientes porque siempre la preocupación pues es la gente. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias.